¿Mm? ¿Por qué? Porque no se van a producir ahí en el hígado los factores de coagulación. Otra cosa importante para la coagulación y para que se formen estos factores de coagulación es la vitamina K. La vitamina K no es uno de los factores de coagulación, pero interviene en la formación de estos factores de coagulación. Entonces, otra alteración del organismo en general que puede afectar la coagulación sanguínea es el déficit de vitamina K. ¿Mm? Ustedes saben o han tenido niños recientemente, una de las cosas que se le administra al bebé apenas nace es la vitamina K. ¿Mm? La vitamina K, ¿por qué? Porque su hígado todavía no es totalmente funcional, ¿no? O sea, es inmaduro, no tiene aporte de vitamina K dentro del organismo, entonces una de las cosas que se le administra apenas nacen es la vitamina K. ¿Para qué? Para que ante cualquier evento que ocurra en ese bebé que todavía no tiene un hígado totalmente funcionante, tenga aporte de vitamina K por si necesita coagular sangre por alguna cosa. Entonces, esos son lo que denominamos hemostasia. Hemostasia, proceso en 3 pasos: vasoconstricción, tapón plaquetario y coagulación. Factores importantes que necesita este proceso de coagulación: el calcio, la vitamina K y un hígado funcionante. ¿Por qué? Porque dentro de ese hígado es donde se producen muchos de estos factores de coagulación. ¿Quedó claro este proceso? Sí, profe. Bueno. Por eso, cuando ustedes vayan a clínica médica y vean, por ejemplo, insuficiencia hepática o un paciente con cirrosis hepática, que lo pueden llegar a ver en clínica médica, entonces ustedes, ¿qué es lo que tienen que ver? ¿Cómo tiene la coagulación? Porque ese paciente, al no tener un hígado que funcione bien, va a tener alteración de la coagulación, y puede hacer una hemorragia y no va a tener ese elemento importante que hay en el organismo, que es la coagulación de la sangre. Bueno, este proceso de coagulación que se pone en marcha apenas se produzca un daño en los tejidos o en algún vaso, está regulado, o sea, va a haber un proceso que lo regule. ¿Por qué? Porque hay una patología que se llama coagulación intravascular, que ante algunas enfermedades graves, por supuesto, se pone en marcha y empieza a producirse pequeños coágulos dentro del organismo, que es lo que se llama esta coagulación intravascular. Por supuesto, si se produce un coágulo y no hay un daño que ese coágulo se esté produciendo porque va a ir a tapar ese daño, sino que se produce así en forma arbitraria, puede producir patologías. ¿Por qué? Cualquier daño vascular, como dijimos, en ese daño dentro del vaso, primero se produce el tapón plaquetario y después se va acumulando elementos. Como dijimos, se va haciendo como un pequeño coágulo pegado a la pared donde estaba ese daño original. Es lo que ustedes conocen como trombosis. ¿Lo han sentido nombrar ese término, trombosis? Sí. Dentro del vaso hay un daño o está alterada la superficie de ese vaso, entonces ahí se empieza a acumular plaquetas, glóbulos rojos, y se va formando como un tapón que es progresivo. Ese tapón cada vez es más grande porque se sigue acumulando plaquetas y glóbulos rojos, entonces eso es lo que va disminuyendo la luz del vaso. Eso Se es lo trata que con heparina, ¿no? se trata con anticoagulantes. ¿Para qué? Para impedir que esas plaquetas se sigan aumentando ahí en esa zona y se sigan produciendo coágulos. Por eso se trata con anticoagulantes. Ese trombo puede quedar pegado a la pared del vaso y se va a tratar con estos anticoagulantes que estamos hablando, pero ese trombo a veces se desprende, se suelta de la pared del vaso y empieza a circular dentro de la sangre. ¿Cuál es el peligro de esto? A ver, ¿qué les parece? Que llegue al cerebro, creo.
le llegue a cualquier órgano. ¿Por qué? Porque ese trombo que se desprendió y que cuando está desprendido empieza a viajar por el torrente sanguíneo, ya no se llama trombo, se llama émbolo. ¿Ah? Es como un coágulo que está suelto. Ese coagulito empieza a circular por todo el recorrido normal. Ese coagulito o émbolo se puede, ¿por qué? Porque los vasos, acuérdense que se van achicando de tamaño a medida que nos vamos alejando del corazón, digamos. Ese émbolo va a llegar un momento en que va a ser del mismo tamaño que el vaso por el que va. Entonces, ¿qué es lo que produce? Un tapón. ¿Ah? Entonces, eso es lo que puede producir, por ejemplo, lo que se llama un embolismo. Embolismo, porque ese coagulito dijimos que se llamaba émbolo, ese coagulito que se desprendió se llama émbolo ahora, va a ir a producir un embolismo, que puede ser un embolismo cerebral, entonces tapa un vaso cerebral y que produce un ACV, accidente cerebrovascular, tapa un vasito, que es del mismo tamaño que tenía el coágulo, entonces se tapa. Es como si vos por una cañería largas un corcho y el corcho en un momento es del mismo tamaño que la cañería, va y lo tapa. Así es, literalmente. O va a producir en el pulmón también, los vasos, acuérdense que se van achicando a medida que nos vamos acercando a los alvéolos, cada vez los vasos son más finitos, también va a ir a producir un embolismo pulmonar. ¿Ah? O sea, son todas consecuencias del desprendimiento de ese trombo que se formó en la pared de un vaso, que se desprendió y se transformó en émbolo, y ese émbolo va a ir a viajar por el torrente circulatorio y va a ir a producir el taponamiento de algún tipo de vaso, ¿no? Cerebral, pulmonar, coronario, ¿no? Donde cualquier obstrucción que produzca ese émbolo va a traer consecuencias serias. ¿No? De ahí es que este proceso de coagulación debe ser controlado, ¿no? Por el mismo organismo, formando elementos que van a ser beneficiosos, o sea, el tapón plaquetario, los coágulos a través de la fibrina y depositados en la fibrina las plaquetas y los glóbulos rojos, pero también tiene que haber un sistema de regulación. ¿Para qué? Para que no se produzcan estos coágulos en forma arbitraria. ¿Eh? Entonces, todo esto está regulado por este sistema de la homeostasis que tenemos en sangre, también existe. ¿Eh? O sea, una cosa que forma, pero también otra que va a regular que no se formen coágulos o que no se formen estos émbolos en cualquier parte del organismo y que eso que traiga al individuo importantes consecuencias, como es un embolismo pulmonar o un embolismo cerebral o coronario o cualquier zona. ¿Eh? Un embolismo en un miembro inferior, ¿eh? Entonces llega el coágulo, tapa una arteria y a partir del tapón en adelante ese miembro superior o inferior queda sin irrigación. ¿Eh? Entonces empieza a producir necrosis de los tejidos. ¿Eh? Entonces todo esto está regulado a través de este sistema de homeostasis de que haya formación de coágulos, pero también que no haya formación de coágulos en exceso. ¿Eh? Esos dos elementos son los que deben estar regulados para que no haya consecuencias graves. ¿Eh? Esto es el sistema, entonces es el sistema de control de que no haya coagulación importante o que no haya coagulación innecesaria, digamos. ¿No? ¿Cómo se produce este proceso? Todo lo que no sea beneficioso o que se terminó de tapar una vía, una vía de escape de sangre, llega a lo que se llama fibrinolisis. Fibrinolisis. Esa fibrina que ya tapó, que ya cesó la hemorragia, va a ser atacada por una serie de sustancias. ¿Para qué? Para que esa fibrina se disuelva y no siga produciendo coagulación, porque si no, en ese lugar donde ya no hay pérdida de sangre, se va a transformar en un trombo primero. Ese trombo se puede desprender y formar un émbolo, o sea que ese proceso normal de coagulación no continúe. ¿Para qué? Para que no se transforme en un proceso
patológico en un proceso que vaya a lesionar al mismo individuo. ¿Entienden eso? O sea, cesó la hemorragia, ya ese tapón plaquetario y se formó el coágulo, bárbaro, ya está. Pero eso hay que impedir que se siga formando, porque si se sigue formando, por ejemplo, en un vaso, va a impedir la circulación de sangre. Entonces ahí interviene lo que se llama fibrinolisis, o sea, destrucción de la fibrina, que ya no es necesaria, entonces se produce esa como limpieza de esa zona para que no se siga produciendo coagulación. ¿Ah? ¿Entendieron el proceso de regulación de la hemostasia? ¿Mm? Primero tenemos fibrino, la fibrina tiene que formarse para formar el coágulo, pero llega un momento en que cesó la hemorragia, entonces ya no se tiene que seguir formando fibrina. Entonces viene la fibrinolisis. Lisis quiere decir destrucción. ¿Ah? ¿Para qué? Para que esa fibrina no se siga activando y no se sigan formando coágulos. ¿De acuerdo? Profe, Sí. yo he visto que para tratar la trombosis venosa profunda se hace Sí. una trombectomía quirúrgica, ¿puede ser a veces? Sí, claro que sí. O se hace un bypass. Cuando es en una arteria no venosa, no en las trombosis venosas, ¿eh? Como usted Sí. habla, sino en las arteriosclerosis que van obstruyendo una arteria. ¿Eh? ¿Por qué? Porque todo eso progresivamente en la arteriosclerosis eso, se pone en marcha este mecanismo del trombo pegado a la pared, ¿eh? Y ese trombo va creciendo por depósito de plaquetas y de coágulos en forma sucesiva y van ocluyendo la luz de la arteria. No es vena, sino es arteria. Ese proceso que hace que cada vez llegue menos sangre, por ejemplo, se produce una arteriosclerosis de la arteria tibial, anterior o posterior. ¿Se acuerdan? La arteria tibial que irrigaba la pierna. Bueno, progresivamente se va cerrando esa luz de la arteria porque se van siguiendo depositando estos elementos en la pared de la arteria, se va cerrando la luz. Entonces esa arteria cada vez transporta menos sangre. ¿Qué es lo que se hace? Así como se hace un bypass en las arterias coronarias, o sea, se salta, bypass es eso, ¿eh? Es como un puente, se salta esta zona que está ocluida y se conecta ese bypass a la arteria que sigue, que está normal. Entonces, también se hacen estos bypass en las arterias de los miembros, ¿eh? De los miembros inferiores, que es donde más frecuentemente se produce. ¿Por qué? Porque la arteriosclerosis o la oclusión de las arterias no es solamente en los vasos coronarios, sino que es un proceso generalizado. Ese paciente tiene también afectadas las otras arterias. Entonces, también se hacen bypass o esos puentes, salteando la zona ocluida, para llevar sangre a la zona que lo necesita. ¿Eh? Porque se produce, así como se produce un trombo dentro de las venas y produce la trombosis venosa profunda, también se produce este proceso en las arterias, que es la arteriosclerosis. Cada vez se va achicando más la luz de la arteria y va llegando menos sangre. Entonces, se saltea esa zona que está ocluida por ese trombo pegado a la pared y se reconecta, digamos, la circulación con la arteria que está sana.